Ciao a tutti! Esta semana pasada, como sabréis por la prensa internacional, había un terremoto muy fuerte en Italia, con muchísimas víctimas mortales. Mucha gente, incluso aquí en Italia, en internet, siempre que sucede un terremoto, buscan si en el lugar en el que habitan, o sea, en el lugar en el que viven, si hay terremotos, si es una zona de actividad sísmica o no. Como creo que os podéis preguntar a alguno de los que van a venir a Milán cuál es la situación aquí, en esta región, vamos a hablar un poco de cómo están aquí las cosas. Así que a la pregunta de si en Milán hay terremotos y puede haber terremotos fuertes, la respuesta es que los terremotos son impredecibles, por lo tanto puede haber terremotos en Milán, hay terremotos en Milán, solo que estamos en una zona que se supone que es de un nivel bajo de riesgo sísmico. Yo os voy a contar primero mi experiencia. En España no solemos tener muchos terremotos, así que en realidad yo no había vivido lo que era un terremoto, sentir un terremoto nunca, hasta que llegué aquí. El primer año que llegué aquí, antes de venirme a vivir definitivamente, el primer verano que vine a trabajar ese año antes, o sea, hace 4 años, descubrí lo que son los terremotos. Porque ese mismo, estuve 2 meses, pues en esos 2 meses hubo terremotos que se hicieron sentir en Milán. La sensación que yo tuve, nunca habiendo experimentado uno, era, o sea, el primero que fue a primera hora de la mañana, como a las 9 de la mañana, y a mí me pilló en el metro, así que me llamó mi chico, me preguntó, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿Había un terremoto? ¿Lo has sentido? Y yo dije como, pues no, iba en el metro y no me he enterado de nada, porque claro, el metro está mucho más abajo, debajo de la tierra, entonces no notas esos movimientos. Luego, horas después, hubo una réplica. Entonces yo estaba en la oficina, en un segundo piso, en una oficina, trabajando, y ahí sí que noté lo que es un terremoto. Lo que pasa es que al principio no sabía ni lo que era. La sensación era que me estaba mareando, que veía como que había cosas que no estaban bien, tú te das cuenta de que algo está pasando mal, pero no reaccioné a saber que era un terremoto hasta que alguien dijo, hay un terremoto. Y entonces, claro, yo estaba allí y miraba, éramos una sala, un open space lleno de gente y los italianos no se movían. Entonces yo decía, yo hago lo que hagan los italianos, porque estarán más acostumbrados que yo, seguro. Entonces yo veía que los italianos no se movían y no hacían nada. Con lo cual yo dije, bueno, pues si ellos no hacen nada ni se están moviendo, me imagino que no debo hacer nada. Solo que yo me puse un poco, me alejé de la mesa y empecé a pensar qué tengo que hacer, cuáles son las salidas, qué tengo que hacer si de verdad esto va más fuerte y dura mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, se quedó en nada. Luego hubo réplicas en los días siguientes también, cuando estábamos durmiendo, en casa se nos cayó una lámpara. Pero bueno, más allá no eran movimientos fuertes y además estando en pisos bajos no lo notas tanto. La gente que está en los pisos altos, o sea, en plantas a lo mejor una planta octava, una planta décima o más, sí que se nota muchísimo más ese movimiento de terremoto. La gente que ya vivís en zonas de actividad sísmica lo sabréis perfectamente, gente de Chile, por ejemplo, gente en Japón, que están acostumbradísimos a vivir terremotos. Por lo tanto, movimiento sí que hay. Pero como decía, dentro de lo que es el mapa de riesgo sísmico que se hace cada año, hay un mapa de riesgos, el último que salió en abril de 2016, os lo voy a poner, lo estaréis viendo ahora. Como veis, la zona del norte pues tiene menos riesgo, la zona donde está Milán. No toda la zona norte no tiene riesgo, pero la zona de norte donde está Milán sí que tiene menos riesgo. Es la zona central, realmente va desde los Alpes hasta Sicilia, pasando por todos los Apeninos. Toda esa zona es de muchísima actividad y de muchísimo riesgo sísmico. Por eso se sienten y se oyen, de hecho hace unos años, hace como 9 años, ya hubo un terremoto enorme en L'Aquila, muchos seguro que lo recuerdan, donde hubo muchísimos muertos también. Por lo tanto, esa zona es de altísimo riesgo sísmico. Italia es uno de los países de más riesgo sísmico en lo que es Europa. Os voy a poner el mapa de Europa, ahí lo veis. Tiene muchísima actividad. ¿Por qué? Porque está la placa euroasiática que choca con la placa africana. La placa euroasiática se está subiendo encima de la placa africana y se producen muchos terremotos y muchos movimientos. No siempre grandes, aquí hay mucha actividad pero no se nota.
Hace poco, hace apenas unas semanas, ha habido movimientos también otra vez aquí en Milán. Lo bueno es que en Milán no suele ser el centro del terremoto. Entonces nosotros sentimos movimiento, pero porque a lo mejor ha sido en otras ciudades cercanas. La zona de Lombardía, dentro de este mapa sísmico, de riesgo sísmico, la escala va del 1 al 4, cuando el 1 es mayor riesgo sísmico y el 4 es el menor riesgo sísmico. Nosotros estamos en zona 3, menos Mantova y Brescia, que están en zona 2, o sea, más riesgo de terremotos. Dentro del mapa italiano, solo Cerdeña y lo que sería Salento están excluidas del riesgo de terremoto, así que allí se supone que no debería haber. El terremoto más grande que ha habido cerca de la ciudad de Milán, centro de Milán, fue uno en 1939, o sea, hace muchos años, en Monza, que fue uno bastante importante. Esto no quiere decir que Milán no tenga otro tipo de riesgos, porque si riesgos de terremoto no los tiene tanto, sí que tiene otros riesgos ambientales a tener en cuenta, si ya queréis saber todos los riesgos de venir a vivir a esta ciudad. Riesgos ambientales los hay. De hecho, en la zona de Lombardía, los riesgos de inundaciones, aluviones, deslizamiento de tierras y derrumbes son muy altos aquí. También tened en cuenta que aquí llueve mucho y hay tormentas muy fuertes. Yo no he visto las tormentas que he visto aquí, pero además en verano, en invierno, de repente llega una super tormenta y dan a veces miedo, depende de dónde estés. El Parco de Monza, al cual yo voy mucho, es una zona enorme, gigantesca, llena de árboles muy grandes, muy antiguos. A mí me pilló una vez, hace muy poco además, este verano, dentro del parque, y llegó una tormenta alucinante. Yo pasé miedo, pero miedo de se nos va a caer un árbol encima o se nos va a caer una rama. Empezó a llegar un viento alucinante, pero aunque no te sostenías en pie. Estábamos en medio del parque porque habíamos ido a correr y tuvimos que darnos la vuelta y empezar a correr como en mi vida había corrido para salir del parque, porque hay peligro de que te caiga una rama, te caiga un árbol. El problema en general no son los terremotos. Italia es un país que se sabe que tiene actividad sísmica, se saben los riesgos, no es nuevo para nadie. ¿Por qué entonces hay tantas víctimas mortales y tantos desperfectos? ¿Por qué se caen los edificios? Porque un terremoto no te mata de per se. Un terremoto no tiene por qué matarte. Lo que te mata es que se te caiga la casa encima, los escombros. ¿Cuál es el problema aquí? De hecho, de esto se está hablando, ya se habló cuando fue el terremoto de L'Aquila hace unos 9 años. Se habló muchísimo y parece que no ha servido para nada, porque otra vez ha habido un terremoto, otra vez se ha caído pueblos enteros, todas las casas caídas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué un país que sabe que tiene este tipo de riesgo no hace nada o no tiene las medidas adecuadas para evitar que muera tanta gente? Entonces esto se está debatiendo ahora mismo mucho en las televisiones, los medios de comunicación lo están tratando día sí y día también, porque obviamente es como volver al pasado 10 años atrás, donde ya ocurrió, donde ya se hicieron esas preguntas. Se supone que se estudió qué se debía hacer para que no volviera a suceder y 9 años después estamos en la misma situación. Algo no funciona, algo no se está haciendo bien. Lo único que nos cabe esperar a la gente que vivimos en Italia y sobre todo a la gente que vive en zonas donde el riesgo de terremotos es muy alto y habrá más, es que el Estado, el gobierno italiano se ponga manos a la obra y empiece a cambiar muchos protocolos, se invierta dinero, se controle que no haya mafias, porque esto también se ha hablado, que no haya mafias que digan que han construido muy bien ciertos edificios, pero luego no están debidamente bien construidos y luego se caigan. Así que básicamente esta es la situación que tenemos. Espero que os haya ayudado a entender, si teníais miedo de los que vais a venir a Milán, si hay terremotos, si es una cosa invivible. No, podéis estar tranquilos. Yo desde ese año, desde hace 4 años que hubo terremotos, no he vuelto a sentir terremotos, de sentirlos así. A lo mejor ha habido movimientos que no llegas a sentir, pero es una zona bastante tranquila. Aunque obviamente hay otros riesgos y además el riesgo de un terremoto siempre está ahí. Nos vemos la próxima semana. Un besito.